La crisis mundial provocada por el coronavirus no ha hecho sino comenzar, pero ya nos deja una buena cantidad de lecciones aprendidas y otras muchas por aprender, porque no es que empezáramos con muy buen pie, que digamos. Cuando la epidemia al interior de China ya estaba muy extendida, las medidas de choque que implementó Pekín inicialmente fueron saludadas como un mal necesario que los chinos debían afrontar estoicamente. Claro, algunos ya se frotaban las manos en silencio por el inminente debilitamiento económico y comercial de su principal rival. The timing of the outbreak was a double whammy for China's economy. The country was in the midst of an ongoing trade war with the United States that was already slowing down growth. So I think it will help to accelerate the return of jobs to North America. Pero cuando el turno de aplicar medidas parecidas les llegó a otros, la cosa cambió. ¿Cuánto dijiste que se contraerá la economía si tomamos medidas restrictivas? Ya veo. ¿Tanto? ¿Y qué era lo que pasaba si no las tomamos? Ah, verdad. Morirán decenas de miles de personas, como mínimo. Entiendo, sí, qué pena. Y casi todos viejitos, dices. Interesante. Bueno, pero vivir 70 u 80 años está bastante bien, ¿no? Digo yo. Al contrario de lo que dice el dicho, fueron pocos los que pusieron sus bardas en remojo cuando vieron las del vecino arder. En España, por ejemplo, a pesar de la situación desbordada en Italia, se dilataron medidas por temor a su impacto para terminar adoptando esas mismas medidas, pero semanas más tarde. Merkel anunció que no era necesario cerrar fronteras y poco después Alemania comenzó a cerrarlas. También la Unión Europea como bloque. Reino Unido dijo inicialmente que no haría absolutamente nada para los días anunciar que pronto aislará en sus hogares a los mayores de 70 años, es decir, unos 10 millones de personas. Similares disposiciones se han ido adoptando en decenas de países. Cuando vean este video, seguro que ya muchos otros habrán implementado medidas drásticas. Pero al principio, el común denominador en las naciones fue limitarse a cruzar los dedos esperando que la ola se extinguiera antes de traspasar sus fronteras, como un dominó en el que cada ficha mira de reojo a la anterior a ver si con suerte no cae. Claro, el costo económico ante todo, ya se sabe. Peor aún, además del costo económico, existe otro factor al que muchos temen casi tanto o más, el costo político interno. Algo por lo que en China no tienen que preocuparse, claro, o no tanto. Pero muchos gobiernos occidentales dilataron medidas por temor a que fueran utilizadas por sus rivales políticos, quedando así atrapados en una encrucijada inmovilizadora. Si tomo medidas restrictivas y resulta que al final el virus no era para tanto, medios y partidos opositores me acusarán de arruinar la economía. Si no las tomo y la situación de salud se vuelve grave, dirán que fue por no tomar medidas restrictivas. Algunos, por quedarse dudando entre cuál de esos dos disgustos era menos malo, ahora tienen que lidiar con ambos. Pero al mismo tiempo que sin predicar con el ejemplo algunos esperaban de China resultados contra la propagación, también les lanzaban feroces críticas por sus medidas restrictivas, que eran señaladas de dictatoriales. Imagínate una película en la que de repente 100 y pico millones de personas no puedan salir de casa un mes, ¿no? Esto nos parecería una locura, ¿no? Claro, pero esto está pasando ahora. Claro, esto está pasando. ¿Y en qué sistema está pasando? Está pasando en un mundo autocrático, que es China, es decir, no es una democracia. El premio al doble rasero se lo llevó esta dupla de tweets de New York Times. En el primero criticaban a China por poner a millones de personas en cuarentena con gran costo para las libertades individuales. En el otro, halagaban a Italia por poner a millones de personas en cuarentena, arriesgando valientemente su economía por el bien común. Chinos represores frente a italianos sacrificados por los demás por exactamente las mismas medidas. Y lo peor, no es que ambos tweets con sus correspondientes artículos fueran escritos con días o semanas de distancia y en ese tiempo cambiaran de opinión sobre este tipo de medidas. No, los tweets fueron lanzados con 20 minutos de diferencia. Más que a doble vara de medir, se parece a usar un telescopio y un microscopio para observar un mismo fenómeno.
Ojo, no es que China esté libre de culpa en todo esto, para nada, porque es demasiada coincidencia, inclusive teniendo en cuenta que hablamos del país más poblado del mundo, que 2 de las mayores epidemias del siglo XXI se hayan originado en su territorio. El gobierno chino tendrá que revisar y ajustar sus protocolos de sanidad y salubridad con su respectivo costo político interno, como les corresponde a todos, para evitar que se repita otro brote de características similares. Pero algunos quieren aprovechar la ocasión para señalarla como la culpable de todo, lo que es tan infundado como culpar a África del ébola o a Estados Unidos por el SIDA, debido a que allí se vivieron los primeros casos. Everything can be perfect, and then you hear, gee, there's a bug, there's a flu, there's a virus, they didn't know what it was in China. And I said, uh-oh, that doesn't sound good. China is obvious what's happened in China. So let's get this right. A virus starts in China. La falta de coordinación entre naciones para lograr encontrar una vacuna es otro de los puntos bajos de esta crisis. Ya no solo es que no se esté realizando un trabajo conjunto y coordinado entre naciones o empresas, es que encima en algunos casos el asunto de la vacuna termina siendo motivo de enfrentamiento. El gobierno de Alemania acusó recientemente a Estados Unidos de querer comprar los derechos de una posible vacuna que desarrolla un laboratorio alemán, aunque posteriormente hubo varios desmentidos al respecto. En medio de esta emergencia mundial, la pelea es por quién consigue la vacuna antes que los demás, en lugar de cómo junto a los demás la conseguimos antes. Después de todo, tal vez esta pandemia sea lo que nos merecemos como especie. Pero no todo son lecciones por aprender las que nos deja el coronavirus. Y si es cierto que se aprende más en las crisis, esta pandemia es una oportunidad única. De grandes pandemias históricas surgieron los insecticidas, las vacunas, los hospitales especializados y el sistema moderno de alcantarillado, entre otros avances. La incertidumbre, el desamparo, el confinamiento, incluso la falta de insumos básicos, ha acercado el drama que viven millones de personas cada día en todo el mundo a poblaciones que jamás habrían imaginado que vivirían algo ni remotamente parecido. Y a pesar de las enormes diferencias, no es lo mismo estar encerrado en tu casa que en un campo de refugiados, no saber si mañana llegará papel higiénico al supermercado que no saber si mañana comerás, no poder desplazarte en coche a la playa el fin de semana, que no saber si tu bote se hundirá antes de llegar a la costa. Esta emergencia mundial quizá podría elevar algo los niveles de empatía en segmentos de la ciudadanía bastante necesitados de ella. El panorama post-pandemia no es, por supuesto, nada alentador en el plano económico. Reavivar una economía global que ya venía en franca decadencia tendrá un gran costo, y la pregunta que ya muchos se hacen es cómo se va a pagar la factura y, sobre todo, quién. Porque el dogma que se impone habitualmente tras una gran contracción en la economía es la aparición de grandes recortes públicos para sanear la economía. Despedir funcionarios, reducir presupuestos, eliminar instituciones, etc. Pero esta vez no va a ser tan fácil, porque entre las lecciones que algunos están interiorizando, en casos puntuales de manera hasta sorprendente, por cierto, está la de que hay ciertos temas básicos que no se pueden dejar flotando a la deriva. Hoy lo reconoce hasta el propio Emmanuel Macron, un presidente con bastantes recortes en su haber durante su gestión. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Los sistemas de salud públicos deberían salir fortalecidos de esta situación. Ningún seguro, ni multimillonario, ni grupo de millonarios, ni mega iniciativa filantrópica puede hacer frente a pandemias. Es otra vez dinero público lo que se está inyectando en la economía para intentar paliar los efectos del virus ante el hundimiento generalizado de las bolsas. Y los países y las instituciones deben estar preparados para este tipo de situaciones de salud a nivel mundial en todo momento. Porque volverán, eso es algo seguro en un mundo globalizado, tal y como señalan todos los expertos, entre ellos los mismos que vaticinaron una pandemia como la actual hace 5 años. Y las opciones del tipo sálvese quien pueda, por lo visto, solo funcionan cuando la gente no necesita salvarse de nada.
Así que pase lo que pase y dure lo que dure esta crisis, la única certeza es que el mundo después del coronavirus ya no será el mismo. Pero ¿será mejor o peor? Pues dependerá de las lecciones que hayamos sido capaces de aprender. Bueno, supongo que todos conocen las recomendaciones, varían según qué país, pero lo más importante para evitar la propagación del coronavirus es quedarte en tu casa. Y en esas estamos. Una oportunidad para leer un libro, para ver una peli, para ordenar o, por ejemplo, para suscribirte a Ilesva. Nosotros seguiremos trabajando aunque sea desde casa, así que activen la campanita y cuídense mucho.